Donaire, muy buen día. Hola, buenos días, Henry. Buenos días, radio audiencia. Bendiciones a todos nuestros radioescuchas. Disfruten el cafecito de este domingo, ya sea en su casa, en su trabajo, en familia, donde usted se encuentre. Buenos días, bendiciones y un exitoso y feliz día. Hoy comenzamos, Sol, hablando sobre este tema, ¿verdad? Pues primero, obviamente, motivados porque, pues, es un día más que el sol nos pega, aunque en Tegucigalpa no ha salido tanto sol, pero ya viene el sol, ¿verdad? Y bueno, con esas energías, con las miradas puestas en la esperanza de que hoy comencemos un emprendimiento, hoy nos reafirmemos, hoy nos reestructuremos y rediseñemos para levantarnos cada día con ánimo, con energía y con ese sabor que todos los hondureños queremos y anhelamos por un Honduras en desarrollo. Y bueno, ¿quién desarrolla Honduras? Y durante la semana antepasada lo comentábamos también en un curso que saqué de Construye tu Destino, gracias a Mens Venilia, que no hay ningún país, no hay ninguna nación, Sol, que pueda sobrevivir sin no existe nación que pueda sobrevivir sin la existencia de la empresa privada, sobre todo esos emprendedores que están día con día en la calle, echándole para adelante, buscando la forma de salir, ¿verdad? Competitivamente con sus emprendimientos. Así es, Henry. La verdad que cuando a mí me preguntan, dígame un concepto de emprendedor, yo digo que es un héroe anónimo. Total. Es una persona realmente que no solamente monta un negocio. A veces uno cuando va por la calle y uno ve un emprendedor que empieza a vender sus minutas, que empieza a vender sus telas, sus flores, que empieza a vender sus tamales, que empieza a vender sus diferentes formas de emprendimiento que en su cabeza ha surgido la idea. Nosotros vemos simplemente un negocio, pero atrás de ese negocio hay un desarrollo mental, psicológico, emocional, espiritual, de fuerza interna, que estas personas tienen que desarrollar para poder soportar todo lo que implica iniciar un negocio. Entre esas cosas está la visión de que todo va a ir para bien, aunque hoy, en el presente, todo vaya mal dentro del negocio. Seguro. Esa es una visión de positivismo muy necesaria para un emprendedor. Otro de los puntos muy importantes es la perseverancia, que aunque en este momento no esté teniendo ganancias, no esté teniendo las utilidades que yo requiero, el negocio no me esté dando lo que requiero, la gente sigue luchando por superar sus problemas. Así de que para mí un emprendedor es un héroe anónimo al cual no importa si es un emprendedor grande o tú eres un emprendedor pequeño que está empezando. Yo quiero motivarte y decirte que continúes, que sigas en la brecha de tu esfuerzo, que tarde o temprano, ya sea porque tomaste la decisión de montar un buen negocio y el negocio empiece a redituar lo que tú has invertido, o ya sea porque el universo simplemente le ha placido bendecirte, vas a tener éxito. Así que persevera, lucha y continúa. Asesórate mucho porque es muy importante aprender de otros emprendedores que ya nos llevan un camino recorrido y que han cometido errores y aciertos de los cuales nosotros podemos aprender. Claro, y es precisamente uno de los propósitos de este espacio radial, es compartir esas experiencias, no vamos a decir si son buenas o malas, porque pues de todo situación adversa en la vida, lo mejor que puede dejarnos una situación adversa es el aprendizaje y obviamente es la reflexión sobre ese tema. Pues bueno, de eso se trata este programa, de compartir experiencias, esas experiencias de vida, esas experiencias de emprendimiento, hablar de todos estos temas y bueno, entrando en materia, digamos, Sol, ¿qué nos puede decir de estos tipos de empresas, tipos de emprendimiento? ¿Cómo alguien pone su corazón en decir, me voy para allá, me voy para acá? ¿Qué ventajas o desventajas? Cuéntenos un poco sobre ese tema. Bueno, yo quisiera hacer una remembranza para que las personas entendamos dónde se origina una empresa. Las empresas normalmente surgen como ideas.
en la cabeza de una persona Muy bien. Que quiere probablemente solucionar problemas personales. Casi siempre pensamos que vamos a solucionar nuestros problemas económicos cuando montamos una empresa. Y otras veces realmente las personas montan empresas porque ven una oportunidad en el mercado de cubrir una necesidad a la sociedad. Y otras veces porque hemos entendido que la tendencia del negocio va para esa línea y queremos cubrir dentro de esa tendencia de negocio, adelantarnos a una necesidad que en el futuro se va a cubrir. Pero hoy me quiero enfocar en los pequeños emprendedores que surgen desde una idea. Y a veces las empresas surgen en los momentos de crisis. Nos quedamos sin trabajo, usted y yo, salimos de ser empleados y de repente la necesidad nos obliga a empezar a poner un negocio. Entonces el negocio surge como una idea, surge en su cabeza, surge en mi cabeza, y decimos, bueno, yo creo que si yo pusiera una venta de camisas me iría muy bien. Y empieza y monta la venta de camisas, empieza vendiendo 5, 10, 8, 50, 200, 300, 900 y de repente pues ya tiene pedidos de mayoreo y usted se va extendiendo haciendo pedidos de mayoreo o pueda que ya usted monta otra sucursal, una sucursal en San Pedro Sula, otra en Choluteca y de repente tenemos una cadena de venta de camisas. Entonces, ¿cómo empiezan los negocios familiares? Normalmente empiezan por alguien en la familia que tiene un espíritu emprendedor. Hay uno. Normalmente emprendedor para que no te desanimes y familia para que respetemos a esa persona. Normalmente el emprendedor es aquel que siempre anda con ideas locas, que la familia la vemos como un vago sin futuro que anda por ahí inventando cosas. Es una persona que normalmente no ve en un empleo una solución a su vida futura. Que tiene ideas diferentes al resto de su familia, incluso de la sociedad, del contexto donde él se relaciona, y que cree que puede hacer cosas de la nada, que es donde choca con el resto de las personas que lo rodean, porque un emprendedor es muy fácil poder vincularlo con una persona soñadora, con un iluso, con una persona que quiere hacer cosas de la nada, porque el resto de las personas que no son emprendedoras pues viven en una realidad física. El emprendedor vive en una realidad emocional y en una realidad espiritual. Cree cosas que aún no son, tiene fe en cosas que aún no existen, cree que va a montar algo y no tiene un peso en la bolsa, cree que va a ser rico y hoy es extremadamente pobre y cree un montón de cosas que se terminan materializando en muchos de ellos, que no pierden su sueño y que no pierden su esencia. Entonces una empresa familiar normalmente es fundada por alguien que tiene características de un emprendedor y esa persona normalmente no ha recibido una asesoría empresarial, entonces empieza a cometer errores y aciertos a medida va avanzando con su emprendimiento. Por eso hay muchos estudiosos del mundo empresarial y del mundo financiero que le dicen empiece pequeño. Y empezar pequeño tiene su arte, porque si usted empieza pequeño, pues son golpes pequeños, ¿no? Si empieza grande, pues son golpes grandes. Entonces, el emprendedor monta su emprendimiento y empieza a dar sus pequeños pasos de ventas, después se da cuenta que tiene que organizarse a nivel fiscal, después se da cuenta que necesita alguien que lo publicite, luego se da cuenta que necesita alguien que le ayude a vender su negocio, luego necesita alguien que le ayude a administrar la parte administrativa y así se va llenando de personas hasta que de repente él ya es un pequeño empresario o un empresario mediano. ¿Y por qué es familiar esta empresa? Porque es una organización cuyas decisiones son tomadas por un fundador o por un grupo de familia. Entonces, las personas que emprendemos un negocio familiar lo empiezan pensando en que van a cubrir sus necesidades básicas de alimentación. Por ejemplo, yo quiero ponerle un ejemplo, una empresa muy conocida a nivel mundial. Walmart nació siendo una empresa que el fundador de esta compañía, el señor Sam Walton, la montó no porque él quería ser uno de los empresarios más fuertes a nivel global en el mundo, sino porque él quería ofrecer productos baratos a alguna región de los Estados Unidos.
Y empezó y bueno, fue tan exitoso su modelo que se convirtió en una franquicia de bajo precio, que hoy está por todo el mundo y que aún el 48% de sus acciones están bajo el dominio de la familia Walton. O sea, es una empresa que se puede analizar como una empresa global y se pueden hacer muchos estudios de ella como eso, como también se pueden hacer estudios de ella como una empresa familiar y cómo se maneja esa gestión de administración. Y como esas empresas también hay otras empresas como la Ford, que también fue fundada por el señor Henry Ford y que en aquel momento era un hombre cristiano y lo único que él quería era, inventó como los soñadores que yo le estoy diciendo, ¿por qué tenemos que ir en una carreta si a lo mejor un motor lo impulsa y agarra velocidad? Y los primeros carros que surgieron, sabe que corrían entre 35 y 60 kilómetros y la gente pensaba que estaban endemoniados y que se iban a matar a esas velocidades. Hoy, actualmente, el 42% de las acciones de esta compañía pertenecen a la familia Ford. Y algo que me impresiona de ellos es que tienen un porcentaje de sus utilidades donado anualmente a iglesias. Entonces, creo que por eso es un imperio que se ha mantenido mucho por esa capacidad de donación que esta compañía establece. En Honduras tenemos muchas empresas familiares pequeñas y empresas muy grandes, que usted las ve como una compañía incluso de posición nacional, que están dentro de las 10 más importantes del país. Son compañías familiares muy bien administradas, que ya fueron pasando de una administración y de una decisión puramente familiar a empezar a consolidarse en empresas primero estructuradas y luego corporativas. Entonces, hablando de los diferentes tipos de empresas, quiero decirle que hay empresas familiares, que es de la que he hablado ahorita. Dentro de esas empresas familiares, pues ya les dije, el conglomerado o el gobierno corporativo está 100% basado en familia. Es más, esa es la característica. También hay empresas que hacen una transición de empresas familiares a empresas estructuradas, que es cuando la familia empieza a salir de las decisiones del día a día y hacen una transición para empezar a convertirse en una empresa un poco más corporativa, hasta lograr ser una empresa corporativa. ¿Por qué las compañías familiares quieren migrar normalmente cuando ya son muy grandes o son muy estructuradas, o hay muchos miembros de la familia? Ya no solo está el fundador, que fue el patriarca, sino que ya hay hijos, hay nietos, primos. ¿Por qué quieren pasar a ser compañías corporativas? Justamente porque necesitan tener un gobierno estructurado, un gobierno corporativo. ¿Y qué es un gobierno corporativo? Una serie de leyes, decretos, artículos, que no importa quién de la familia es, tiene que sujetarse a esas leyes y tiene que cumplirse. Muy bien. ¿Por qué es importante que una compañía familiar establezca un gobierno corporativo? Probablemente si una compañía familiar tiene 4 hermanos y lo fundó uno y luego se fueron agregando los hermanos, han logrado establecer una buena sinergia, una buena armonía, y esa empresa va a continuar mientras ellos estén vivos. Pero el día que empiezan a morir, quedan las esposas, quedan los hijos de cada matrimonio. Entonces ya la relación entre tíos, primos, incluso hermanos, incluso padre, hijos, padrastros, hijastros, hijos de otros matrimonios que tienen derecho por ser parte de la familia, empiezan demasiados conflictos. ¿Qué pasa con las empresas familiares que no establecen un gobierno corporativo? Normalmente, si son muy sabias, lo más que duran son 3 generaciones. De lo contrario, en la segunda generación, una vez que muere el patriarca, desaparecen. Y en Honduras hemos visto cualquier cantidad de empresas sumamente bien manejadas por sus fundadores, por sus patriarcas. Pero yo siempre insisto, nosotros como latinos tenemos un tremendo problema, y es que los padres fundamos una empresa, nos matamos trabajando en la empresa, la edificamos bien y se la heredamos a un hijo que nunca trabajó en la empresa, que no sabe cómo se maneja la compañía, no tiene la menor idea porque no hemos hecho una transición sana de sucesión. Entonces, una compañía familiar debe de estar basada primero en el manejo familiar y en esa claridad. En algún momento tengo que hacer una transición, tengo que tener un sucesor. Sería genial que fuera de la familia. Entonces,
empezar a preparar a esos sucesores, que es lo que los árabes hacen de una forma, a mi criterio, extraordinaria, los judíos lo hacen de una forma extraordinaria, y los chinos lo hacen de una forma extraordinaria. Entonces, hay muchas, si usted analiza muchas culturas que son ricas, tienen esta tremenda ventaja, ya lo tienen como un patrón cultural, es entrenar su sucesor. Y desde que un niño o una niña nace, ya no lo están viendo como un hijo o como una hija, lo están viendo como el sucesor. Y desde esa mirada les permite empezar a entrenar a esta persona en visión, primero, en trabajo después y luego en administración. A veces le damos a un hijo la administración de un negocio y ni siquiera le hemos enseñado cómo se hace el trabajo en la empresa. He tenido la oportunidad de conocer a algunos empresarios muy prominentes del país, a los cuales he visto la preparación tan espectacular que hacen con sus sucesores. Los ponen a trabajar primero en los puestos básicos de la empresa, no le dan la gerencia. No, lo ponen incluso bajo el mando de sus empleados. Que él le puede experimentar lo que es que la gente que trabaja con ellos, que tiene experiencia, que ya tiene un reconocimiento entre la compañía, mande a estos muchachos. Luego ellos van ganando méritos y van evolucionando. Y normalmente la mayoría de los que hacen transición exitosa no traen a sus hijos a trabajar con ellos inicialmente. Eso es un error. Debemos de hacer, aunque usted tenga un negocio familiar muy poderoso, muy prominente, deje que sus hijos vayan a trabajar a otros lugares, a conocer otras empresas, incluso a vivir ese proceso jerárquico de ser mandado, de ser establecido, de ser entrenado en una compañía que no es la de él, porque eso le va a dar a él el entendimiento del respeto a una jerarquía empresarial. Cuando nuestros hijos trabajan con nosotros, lo primero que el hijo siente es: soy el hijo del dueño. Ah, muy bien. Y como soy el hijo del dueño, entonces aquí todos ustedes, él truena los dedos y todo el mundo tiene que correr. Eso es un error. Él no está preparado ni emocionalmente, ni a nivel de liderazgo, ni a nivel de experiencia para manejar una compañía. Por eso es importante que dentro del proceso de sucesión, lo primero es criarlo bajo un establecimiento de visión. Segundo, enviarlo a que viva experiencias en otras compañías que no son las suyas. Cuando él ya ha vivido experiencias, tráigalo a su compañía y déjelo que experimente desde la posición más básica, porque entre más conozca la empresa desde las posiciones más básicas, mejor va a ser su administración. Y que él vaya evolucionando, tome en cuenta sus recomendaciones. Hoy tenemos dentro de la generación Millennium muchachos sumamente inteligentes, con una visión increíble, que sus padres están quebrando porque no los escuchan y ellos tienen la solución. Entonces, eso es muy importante de las personas que fundan una compañía, escuchar las nuevas ideas, las nuevas generaciones, no porque su hijo sabe más que usted, pero su hijo está entendiendo un mundo nuevo que a veces nosotros ya no entendemos. Por ejemplo, hoy anunciarse en las redes sociales realmente es vital. Si usted no lo hace, prácticamente no existe. Entonces, las redes tienen un poder de comunicación poderoso que algunos emprendedores todavía no estamos utilizando o no estamos valorando. Entonces, una vez que nosotros como empresa familiar tenemos la claridad de que yo tengo que establecer sucesores, también es importante visualizar el tema de poder establecer un gobierno corporativo. Usted puede ser una empresa muy pequeñita, pero familiar y muy robusta, o una empresa enorme, y debe de establecer su gobierno corporativo. Son esas políticas que establecen donde todos firman, y son convenios legales, donde usted es primo, yo soy tía, el otro es abuelo, todos firmamos ese documento y tiene repercusiones legales de incumplimiento o repercusiones legales de cumplimiento, donde se establece, por ejemplo, que ningún miembro de la familia puede venir a pedir cheques a tesorería o a caja. Tiene que tener un proceso establecido por la familia. Que no se contratan, por ejemplo, miembros de la familia que no han trabajado en otras compañías. Muy bien. Que se establece incluso cómo es la persona que va a establecer, si es familia, posiciones jerárquicas. Si va a ser gerente de mercadeo, si va a ser gerente de finanzas.
No es solo porque su hijo lo va a poner en esa posición. Entonces, los gobiernos corporativos lo que ayudan es a establecer una estructura ordenada de manejo, de tal forma que ya no somos yo porque soy el hijo mayor, vos porque sos la esposa, yo porque soy el fundador. No, es porque tenemos una estructura de orden, de funcionamiento, de procesos que nos dicen qué hacer en cada momento. Las empresas familiares que logran hacer esta transición a nivel de gobierno corporativo son las que logran vivir 4, 5, 6 generaciones. Pueden tener ventajas tan poderosas como la continuidad generacional. O sea, le voy a poner, hay un escritor, ya murió el señor Napoleon Hill, escribió su libro Piensa y hazte rico en 1941. Es uno de los libros, no sé si está entre los 5 o los 10 más vendidos después de la Biblia en el mundo. Pero Napoleon Hill escribió este libro y este libro, el día de hoy todavía, sus ganancias y sus utilidades están dándole beneficios a sus bisnietos. A sus bisnietos. Ellos reciben utilidades de las ganancias de Piensa y hazte rico. O sea, el Señor creó algo y lo dejó también estructurado que sus usufructos, o sea, sus ganancias, están beneficiando a sus bisnietos. Entonces, ¿qué es lo que a veces nosotros tenemos de una visión cortoplacista? El fundador quiere heredar a sus hijos y tiene esa claridad. El heredero no sabe para qué hereda. Y cree que hereda para comprarse un carro más bonito, para comprarse una casa más lujosa y para, pues, ya no solo tener una mujer, sino 2 o 3, o para ser el que manda en la empresa. Pero realmente no tiene una visión de continuidad. Entonces, normalmente abuelo emprendedor, fundador o un tigre en negocios, hereda a un hijo vanidoso, lujoso, bastante incapaz a nivel de gestión de negocio, y entonces tiene un abuelo rico, un padre mal administrador que se crió en la riqueza, pero que no sabe cómo generar de nuevo esa riqueza, y tiene un nieto pobre. Total. Que vive del recuerdo de mi abuelo era rico, por lo menos es lo que me cuentan. Y un bisnieto igual, pobre, o tal vez en la 4ª generación surgen nuevos emprendedores que empiezan la historia de emprendimiento, ¿no? ¿Cómo es una empresa familiar exitosa? Bueno, aquella que tiene un fundador, que forma a los sucesores de los que yo hablaba anteriormente. Estos sucesores están claros que todos tienen que firmar un gobierno corporativo que debe de ser respetado. Y ese gobierno corporativo debe de ser tan claro que el que no respeta el gobierno corporativo se le deben de comprar sus acciones y sacarlo de la organización. Porque es un ente destructivo a la organización. Entonces se le deben de comprar sus acciones, comprarle sus derechos y que salga de la estructura. A veces como familia no tenemos esa capacidad o esa frialdad de entender que la empresa es más que la suma de sus miembros. Es más que los caprichos del nieto, es más que los caprichos del sobrino, incluso es más que los caprichos del fundador. Porque a veces el fundador, conozco personas que han montado cadenas de restaurantes sumamente exitosas, pero él es el que cocina. Él es el que compra, él es el que va al supermercado. Y los hijos le dicen, papá, pero tenemos que replicar la franquicia. Hagámonos una franquicia, empecemos a poner uno en Comayagua, uno en Choluteca. Pero si él es el que cocina y él es el que hace las compras en el supermercado, su capacidad de réplica es 0. Claro, ¿cómo va a estar en otro lugar cocinando? No puede. Entonces, esta persona es un buen negocio pequeñito. Si sus sucesores, a veces los hijos tienen una gran visión de sucesión, y los fundadores son los que están estancados en esa visión. Por miedo, otras veces los fundadores no quieren soltar el manejo, aunque tengan hijos muy capacitados y una generación lista para sucederlos. No quieren soltar el manejo, entonces piensan que invertir en publicidad en las redes es un gasto arcaico y no lo hacen. Entonces se sigue manejando la empresa de una forma muy empírica, y de repente esa empresa pues ya no puede competir con otras empresas igual del mismo tamaño, pero mejor montadas, y desaparecen. Algo que no podemos desconocer, desventajas que no solo las empresas familiares, cualquier empresa tiene hoy, es el tema de los conflictos de intereses. En el caso de las empresas familiares, pues obviamente entre los miembros de la familia. Claro.
Por ejemplo, entre los latinos, las empresas familiares sumamente complicadas de establecer. Es más, le voy a ser sincera, casi no conozco empresas familiares de latinos. Conozco empresas familiares de árabes, de chinos. De latinos, tal vez vienen a mi cabeza unas 2 o 3. Porque cuando muere un fundador o un sucesor, pues todos queremos nuestra parte. Y no entendemos que la suma de los bienes es más que la repartición de las partes. Eso es bien complicado de establecer. La suma de los bienes hace que, por ejemplo, pensemos en una compañía que me la voy a inventar. Qué sé yo, Chicharrones Doña Martita. Y supongamos que Chicharrones Doña Martita ya tiene 20 locales, tiene presencia en San Pedro Sula, en Choluteca, en Comayagua, en Tegucigalpa, en Gracias, Lempira, en Santa Rosa de Copán, en Ceiba, y tiene presencia y usted la ve que la empresa va levantando. Pero de repente tiene 5 hijos. Y se muere se muere doña Martita, que empezó muy bien y con su esposo pues no eran expertos emprendedores, pero montaron un negocio bajo mucho sacrificio. Sí. Bajo mucho trabajo y bajo mucha austeridad. Normalmente el fundador es una persona muy austera. La segunda generación, a la cual nosotros como padres somos los responsables de haberla mal formado, le empezamos a dar una serie de comodidades que a los sucesores les hace pensar que tienen dinero, somos ricos. Entonces empiezan a trabajar, a conocer un poquito de Chicharrones Martita. Resulta que de repente el negocio va muy bien, se muere doña Martita y entonces los herederos, en vez de decir tenemos 20 restaurantes o 20 tiendas en diferentes lugares, somos una compañía familiar, constituyámonos, el 100% de esta compañía va a ser dividida en acciones, no dividida en bienes, dividida en acciones. Entonces nos vamos a dividir, si somos 5, el 20%. Por ende, todos tenemos igual participación, igual voto, igual presencia en acciones. Pero dentro de nosotros 5 tiene que haber un gerente general. Y ese gerente general va a ser respetado como gerente general. Como familiar ni nada. No como familiar ni nada. Entonces, pueda que ellos 5 digan, no, ninguno estamos listos, si son muy objetivos, ninguno tenemos la experiencia de ser un gerente general, contratemos un gerente general experto. Alguien que no sea ninguno de la familia, entonces nosotros damos un paso atrás en la administración y tenemos un gerente general que nos da cuentas a nosotros. Y esto, el 20% de las acciones no significa que si vendemos, pongámosle que en el año Chicharrones Martita vendió 10 millones. No es que nos tocan 2 millones a cada uno, no. De esos 10 millones, se tuvieron que pagar rentas, se tuvieron que pagar planillas, aguinaldos, impuestos, inversiones, y nos quedaron 4 millones de utilidades y de ganancia. De esos 4 millones, nos corresponde el 20%. Muy bien. Entonces, ahí viene la derivación. Entonces, sentarse en una mesa a ver a una empresa sin el sentimiento de lo que es mío, complicadísimo para las familias latinas. Muy complicadísimo. Bien. Entonces, por eso nuestra capacidad de continuidad de negocios es casi nula. Pero no significa que familias enteras no estén ya en este momento contratando asesores. Para montar un gobierno corporativo hay mucha gente especializada en el tema que se dedica específicamente a eso, a estructurar gobiernos corporativos. He tenido la oportunidad de participar en unos 3 o 4 ejercicios de gobierno corporativo en compañías 2 nacionales y 2 internacionales. Y he visto la complejidad de establecerlo, porque entre la familia, ya sin gobierno corporativo y aún no se ha muerto el fundador, y ya hay diferencias. Ya hay problemas. Ya hay luchas de poder. Ya hay personas que están estableciendo con lo que yo me voy a quedar, unos que están listos y otros que no. Muy bien. Entonces, eso. Pero yo quiero decirle que cuando en una empresa se empieza, le decía yo, la suma del todo hace que todos sean fuertes y poderosos.
¿Qué pasa cuando estas chicharrones Martita venimos y decimos, no, hay 20 locales y somos 5? Bueno, pues denme mis 5 a mí, los 5 que están en Choluteca son los míos, los 5 que están en Gracia son los tuyos, los 5 que están en Olancho son los míos. Y entonces dividimos. Y resulta que antes había un sistema de compras para los 20. Había un sistema de fórmula de los chicharrones para los 20. Había un pago de impuestos para los 20. Entonces, hoy cada hermano le ha ido poniendo al negocio su propio criterio, lo cual no significa que sea malo. Pero resulta que ahora usted va a Choluteca y allá venden chicharrones con salsa verde, que estaban deliciosos, riquísimos, maravillosos. Pero usted fue a Olancho y en Olancho el mismo nombre de chicharrones Martita no lo vende. Entonces uno dice, pero ¿y aquí por qué no lo vende? Y el cliente no sabe que el negocio aparentemente es el mismo, porque tiene el mismo nombre. Pero en gestión empresarial y administrativa no es el mismo. Son 5 cabezas pensando cada una de diferente manera. En el transcurso del tiempo, ¿qué pasa? Alguno de los 5 despega y se mantiene y crece, y los otros tienden a desaparecer. Entonces, cuando nos dividimos, nos debilitamos, y eso es una realidad. Cuando nos dividimos, nos debilitamos. Eso es súper interesante. Y por cierto, bueno, aquí hay tanto que platicar con Sol. Por ejemplo, hablaba Sol usted sobre el gobierno corporativo. Pero me sonaba que el gobierno corporativo puede tener un buen inicio cuando tiene uno un gobierno personal adecuado, ¿verdad? Sí, fíjese que sí, no, porque el gobierno corporativo, como es una cosa que se inscribe legalmente, es una serie de estatutos, fundamentos que se escriben. Entonces, aunque yo sea un pícaro o una pícara zángana que me quiera aprovechar del resto de la familia, legalmente todo está formalizado legalmente. Entonces son convenios inscritos. O sea, los gobiernos corporativos, cuando las empresas son así de grandes y de constituidas o tienen una claridad de administración empresarial, pasan incluso a ser parte de los testamentos. O sea, pasan a ser parte de todo lo que constituye la herencia. Muy bien. El gobierno corporativo pasa a ser parte de esas herencias. Pero me refería más bien a que cuando uno tiene un buen gobierno personal, es decir, cuando sabe sus limitaciones económicas, sabe sus capacidades profesionales, etcétera, podría entender muchísimo más fácil, digamos, el tema de por qué, cuáles son los beneficios de organizar un gobierno corporativo en la empresa familiar, ¿verdad? Suena el caso de que hemos escuchado, ¿cuál es lo típico? Del gavetazo, por ejemplo, de la bolsa izquierda, etcétera, etcétera, en la pulpería, de la mamá, de la abuela, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Toda esa como liberación, todo eso como que, esas cuestiones que tomamos a chiste algunas veces, ¿verdad? Definitivamente también son parte de la estructura o la conformación que tiene que tener un emprendedor para poder tener éxito empresarialmente. Entonces, es decir, pues que si el emprendedor es, pues, hombre muy gastón y mucho tirado a botar la plata por aquí y por allá, va a ser complicadísimo, en nivel personal, ¿verdad? Va a ser mucho más complicado que tenga un control sobre y una aceptación sobre un gobierno corporativo en la empresa familiar, ¿verdad? Lo que usted está diciendo es bien importante y yo quiero hablar de un tema muy, muy poderoso. Mire, los latinos no importa si somos pobres o ricos, pero somos bien ególatras. Y no tenemos una cultura de dar cuentas. Es más, si yo a usted le digo, Henry, mire, le voy a dejar estos 1,000 empiras, hágame el favor de ir al supermercado, cómpreme, porque vamos a tener una fiesta, supóngase, aquí para la radio. Y entonces yo le dije, Henry, mire, le voy a dar 1,000 empiras, váyase al súper a comprar. Cuando en la tarde yo vengo y le digo, Henry, cuénteme, me puede decir cómo le fue en el súper, me da la factura y mi vuelto. Desde el momento que yo le digo eso, la gente se siente ofendida. Somos sumamente ofendidos y inmediatamente, y somos sentimentales con el tema de las cuentas y decimos, ¿y Soledad qué cree? Que es que yo me voy a robar el vuelto, que no friegue. Yo no tengo por qué robarle 20 lempiras, que es lo que le sobró. Y con aquella ofensa damos la factura y decimos, aquí está su factura, tenga, y su vuelto. Y lo decimos súper ofendidos, porque no tenemos una cultura de dar cuentas. Dar cuentas nos ofende. Entonces,
Pensemos, le voy a contar una empresa que nadie la ve como empresa, el matrimonio, la familia. Seguro. La familia es una empresa. Trabaja mamá y trabaja papá, ¿verdad? Si realmente son un matrimonio, como dice la palabra, una sola carne, pues, y manejan sus finanzas juntos, hay matrimonios que manejan sus finanzas juntos y lo hacen muy bien. Hay matrimonios a los cuales yo no se los recomendaría jamás. ¿Por qué? Porque pueda que el esposo es un espectacular administrador y la esposa es una botarata. O viceversa. Viceversa, muy bien. El esposo es un hombre que le gusta echarse sus tragos y va y despilfarra lo que tenga en la cuenta, y la mujer está al cuidado de ver el patrimonio económico de la familia. Entonces, ¿qué no está siendo funcional en esta relación? Una, que no tenemos el mismo proyecto de vida. Y es importante que un matrimonio establezca un proyecto de vida. Por ejemplo, la compra de una casa. Es más fácil si la compran los dos que si la compra uno. Claro. A veces, pues ni modo, hay que comprarla uno porque el otro está completamente perdido en el proyecto de vida. Entonces, si establecemos cuentas y usted y yo somos esposos, Henry, y usted gana 20,000 y yo gano 17, usted gana más que yo. Pero eso no significa que no nos podemos sentar una vez al mes y decir, bueno, vos sos encargado de la luz, vos sos encargado del agua, yo soy encargado del súper, tenemos 2 hijos, vos pagas la colegiatura del mayor, yo pago la colegiatura del menor, y bueno, vamos a dejar un excedente. Nuestros aguinaldos los vamos a ahorrar para el cambio del carro. Entonces ya tenemos administración clara, donde usted paga las cosas que le corresponden, yo las cosas que me corresponden, y tenemos un proyecto hecho que vamos a ir. Usted, cuando encuentra familias así, se va a dar cuenta que son familias muy prósperas, porque tienen un proyecto de vida y tienen una administración completamente hablada, consensuada, y está distribuida. A veces la mujer no trabaja, pero eso no significa que ella no sea una administradora. Pueda que no necesita trabajar la mujer y el hombre gana 38,000. Y esos 38,000, ella puede ser una buena administradora. A lo mejor es la persona que lleva los gastos, que va al súper, que siempre es ahorrativa. Una de las cosas más importantes es, estamos hablando ahorita de la familia, establecer, no tiene nada de malo, póngale que usted es el hombre, usted es el que trabaja. Pero usted es un hombre que es un poco botarata, desordenado, usted pierde facturas, recibos por ahí, y yo soy una mujer muy ordenada. Entonces, deberíamos, si no trabajáramos en base al ego, poner los talentos que tenemos al servicio de la familia. Usted es muy creativo y trabajador. Bueno, siga con su creatividad y trabaje, y déjeme a mí administrar y llevar todas nuestras facturitas ordenadas como son. ¿Qué problema tienen las familias? Somos manejados financieramente en base al ego. Yo soy el que trabajo, yo soy el que manejo el dinero, aunque usted sea un pésimo administrador. Muy bien. O vos tus cuentas y yo las mías. Ni usted sabe cuáles son mis cuentas, ni yo sé cuáles son las suyas. Sí. Por ende, aquí lo que menos tenemos es convivencia financiera. No somos una empresa. Trasladémonos al mundo de la empresa familiar. En la empresa familiar hay unos que trabajan más que otros. Y hay unos que se quedan dentro de la empresa familiar y otros que no. Entonces, cuando no hay un gobierno corporativo, lo que pasa es que los que se quedaron trabajando creen que tienen más derechos y sentimentalmente los tienen, legalmente no. Muy bien, sí. Entonces, excepto que el fundador venga y diga, él porque fue o ella que se quedaron trabajando conmigo, tienen derecho al 40% y ustedes al 20% porque así lo decidí yo, porque a mí me da la gana y porque él es el que se quedó, está en todo su derecho. Si no se establece esa porcentualidad, lastimosamente el que se fue y el que se quedó tienen derechos iguales. Igualitos. Igualitos. Trabaje o no trabaje. Trabaje o no trabaje. Ok. Porque es una empresa familiar donde la herencia es igual, solo por ser hijo. Eso es todo. Entonces, ahí es donde cuando existe un gobierno corporativo, todo ese tipo de cosas que eventualmente van a ser un problema desaparecen, porque está completamente reglamentado bajo qué parámetros se va a hacer funcionar la compañía. Entonces, por ejemplo, si el fundador pone en el gobierno corporativo, en esta empresa nadie que no ha trabajado va a tener utilidades.
porque él lo decide así y así lo dejó así está establecido escrito y así legalmente. está escrito y está escrito por el fundador, aceptado por todos los miembros de la familia, sí, firmado, y aparte de eso está ratificado legalmente. Entonces, yo nunca trabajé, aquí yo no puedo venir a reclamar ni un fósforo. Muy bien, ¿Ya? muy bien, sí, cabal que sí. Así es. Bueno, hay varias preguntas, hay varias interacciones. Quiero leer un par de preguntas. Creo que, ¿por qué los emprendimientos? Everson, Noel Erazo, gracias Everson por estar ahí pendiente. Dice, buen día Henry, excelente invitada. Tengo algunas preguntas, menciona él. Escribe, ¿por qué los emprendimientos familiares tienen el problema de sucesión? Ya lo respondió Sol. Hace un rato. La segunda pregunta es, ¿qué debe tener este sucesor familiar para manejar el emprendimiento? Bueno, además de las habilidades de conocimiento del negocio, como mencionó Sol, también tiene que tener evidentemente alguna expertise, alguna capacitación alrededor de ese tema, ¿verdad? Muy poderosa pregunta, ¿sabe? Quiero felicitar a las personas que nos están haciendo preguntas y gracias por estar pendiente de nuestro programa. Quiero decirle que es muy importante no escoger un hijo en base a sentimientos. Es más, a veces ninguno de los hijos están listos para ser el sucesor. Debe de ser una persona, primero, que entienda el negocio. Eso es de las cosas más importantes. Segundo, que tenga mucha integridad. Que sea una persona que entiende que él es el gerente, no es el dueño. Muy bien. Y que tiene 4 hermanos y que las utilidades son iguales. Él fue nombrado, él aceptó ese rol. A veces nos cuesta mucho ser el gerente de una empresa familiar, pero no nos cuesta ser el gerente de otra compañía, fíjese. En otra compañía yo voy a trabajar y entiendo que soy el gerente, no el dueño, y puedo trabajar para que alguien gane utilidades. En la compañía familiar normalmente el gerente cree que es el dueño solo porque es hijo. Entonces, primero es que tenga bastante integridad, que tenga capacidad de liderazgo, mucha influencia de poder manejar el entorno, que tenga respeto por la parte que le corresponde al resto de la familia. Aunque yo le digo, yo no dejaría criterios si yo tuviera una empresa así como que ya necesita un gobierno corporativo, que van a haber sucesores de nietos y todo eso. No dejaría una empresa al criterio de las buenas intenciones de mis familiares. Dejaría la empresa bajo un escrito de gobierno corporativo. ¿Cómo van mis nietos a poder accesar a trabajar y a percibir utilidades de esta compañía? Muy bien. Comenta Miriam Pineda, gracias, desde Marcala nos escucha. Y bueno, y si a ningún hijo le gusta mi negocio, podría poderoso. desaparecer al no poder trabajar yo, dice. Miriam, bendiciones hasta Marcala. Quiero decirle que podría desaparecer el negocio. Mire, usted ha tocado un punto poderoso. Nuestra familia no está obligada a que le guste lo que nosotros emprendimos. Lo que usted emprendió fue su idea, es lo que usted soñó, pero a veces nosotros levantamos un negocio en las zonas rurales y nuestros hijos han decidido irse al extranjero, por ponerle un ejemplo. Lo más seguro es que su emprendimiento no sea manejado por uno de sus hijos, pero no necesariamente tiene que desaparecer. Ahora, hay muchas figuras de administración que se pueden hacer. Por ejemplo, puede usted establecer, su hijo puede establecer un convenio de coinversión. Viene alguien, él es el dueño de la compañía y esta persona hace inversión en la empresa y él es encargado de administración y su hijo solo percibe utilidades del porcentaje que le queda. La otra es vender acciones, vender la mitad del negocio y decidir que la otra persona lo va a administrar y eventualmente con estos negocios que se empiezan a compartir acciones, uno de los dos accionistas termina comprando la otra parte. Pueda que su hijo venga y diga, soy un emprendedor, pero no quiero ese tipo de negocio. Es importante que aprenda a manejarlo, a administrarlo, no porque lo va a administrar eternamente, pero porque hasta el momento de venderlo, tiene que entender cómo negociar ese negocio. Muy bien. Entonces, a veces nosotros los padres creemos que porque nosotros montamos Chicharronería Martita, que nos costó 70 años, todo el esfuerzo de mi vida, lo dejé aquí, y los hijos venden, es algo malo. No necesariamente es algo malo. A veces nuestros hijos quieren simplemente hacer negocios más fáciles. Vaya, en vez de tener 20 puestos de chicharrones en 20 lugares, quieren ahora
solo tener una bodega de distribución y venderlo a cadenas de supermercado. Entonces se ahorran un planilla, se ahorran personal, se ahorran un montón de cosas. Sí. Entonces le dieron un giro diferente al negocio, desaparecieron ya del mercado porque ya no está la figura física, pero ellos siguen teniendo presencia en lugares muy grandes. Por supuesto. O inclusive franquiciar la marca, o quizás enfocarse en el 20% de los negocios que le genera el 80% de ingreso, cualquier cantidad de cosas. Pues bueno, otra pregunta importante que nos hacen aquí, veamos, ok. Y la tercera pregunta de Everson es, ¿qué consejos nos daría a los emprendedores para seleccionar al sucesor del emprendimiento familiar? Ajá. Creo que es importante que ese sucesor no sea escogido solo por una persona. Muy bien. Debería de ser escogido incluso por todos los miembros de la familia, aunque no necesariamente esté preparado. Pero si todos lo escogen, todos le están dando un voto de confianza a esa persona, primero. Segundo, una vez que lo escogen, si no está preparado, hay que prepararlo. Y hay que prepararlo a nivel contable, a nivel financiero, a nivel de administración, a nivel de conocer el negocio, incluso que vaya acompañando a la persona que actualmente maneja la empresa a reuniones de negociación, a reuniones con proveedores, a negociaciones con bancos, a negociaciones con clientes, que él sea como el asistente, que va a todo lugar donde la persona que toma decisiones va, porque así él va aprendiendo y se va formando. ¿Cuánto es el tiempo mínimo que debe de tener un sucesor familiar con su mentor? ¿Quién es el mentor? La persona que lo está formando para ser el sucesor. Mínimo 5 años. No es que ya veniste graduado de administración de empresas y aquí está el negocio, agárralo. No es así. Debe de ser una sucesión gradual. Por ejemplo, al inicio me acompaña, es mi hijo y me acompaña a todos los lugares donde yo voy. Luego le voy dando participación. Ahora vos, a donde vayamos, vas a hacer ese negocio y yo me convierto en su coach. Yo empiezo a decirle, mira, ahí perdimos un porcentaje de esto, creo que lo hubieras hecho mejor así. Entonces, primero nos ve y después él va empezando a hacer pequeñas negociaciones que no nos representen grandes gastos o grandes impactos en la compañía para que él se vaya entrenando. Y luego, cuando ya vemos que él empieza a tomar aciertos y que nos empieza a generar utilidades o que lo está haciendo bien, hay que delegarle el manejo completo de la empresa. Muy bien, muy bien. Bueno, antes de retirarnos, porque ya se nos fue la hora, se fijan que hablar con esta mujer es apasionante. Quiero comentarles que la Embajada de los Estados Unidos abrió una oportunidad de beca para aprender inglés, ¿verdad? Entonces, para la gente que vive en Comayagua o en Tegucigalpa y sus alrededores, pueden enviarle un correo a carlos.mejia@ihcihn.com, es decir, easyhn.com, y allí les van a estar dando información sobre los requisitos y todas las oportunidades que tiene, que incluye este tema de becas para aprender inglés, que es tan importante que los emprendedores y que todo el mundo, ¿verdad?, nosotros podamos estar en permanente capacitación, en permanente aprendizaje. Y bueno, no quiero irme de este programa hoy sin antes recordarles que de octubre 25 al 27 de este año pues habrá un evento que se llama Cumbre Empresarial Hispanoamericana, conectando líderes para consolidar negocios. Aquí se hablará sobre comercio internacional, sobre negocios disruptivos, marketing, economía naranja, startups, etcétera. Y por supuesto, muchísimas otras actividades. Y si alguno de ustedes quiere participar, tiene un costo y todo lo demás, ¿verdad?, pueden comunicarse con el señor Mario, aquí en Honduras. Este evento va a ser en Washington, de hecho, se me olvidó comentárselos, y pueden comunicarse aquí con el señor Mario Rojas al 97760247. Un evento súper interesante, también apoyado por la Universidad de Harvard, y son unos conglomerados empresariales que apoyan emprendimientos hispanos en Estados Unidos y Latinoamérica. Y bueno, si alguna de esta información la he dicho muy rápido,
también pueden escribirnos por WhatsApp al 3302-7344 para poderla compartir con ustedes y puedan comunicarse con todas estas oportunidades. Queridísima Sol, se nos fue el tiempo, pero fue apasionante aprender un poco más sobre las empresas familiares. Hay muchísimas preguntas, pero vamos a tener que cortar. Sin embargo, quiero agradecer, por ejemplo, a Miriam Brown, que nos escribió, a Toño Flores, también nos escribió desde Carolina del Sur, muchísimas gracias. A Julieta Núñez, también tenemos aquí cerca en la cabina a José Fernando Moreno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A Senia Alvarenga y muchísimas otras personas que se están comunicando. Bueno, de hecho, Margarita Rojas nos menciona al estilo emprendedor, tremenda invitada, muy buenos consejos. Gracias a toda la audiencia. Quisiera, si no pudimos contestar, regalar mi correo electrónico. Usted me puede escribir y yo puedo contestar su pregunta que no contestamos. sodonaire@hotmail.com con I de iglesia. sodonaire@hotmail.com. Deseo que su emprendimiento tenga mucho éxito, le bendigo. Recuerde, la mejor guía que usted puede tener siempre es Jesucristo, primero, y la segunda mejor guía que usted puede tener es alguien experimentado, ya sea porque tuvo muchísimo éxito y le fue bien, o porque fracasó y le fue mal. Ambas experiencias nos aportan un montón de conocimiento. Así que bendiciones a todos y que tengan un feliz domingo. Gracias, Henry, por la invitación. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, por vernos. Y el próximo domingo no nos damos vacaciones, seguimos trabajando con un nuevo emprendimiento para que todos ustedes puedan desarrollar esas ideas y desarrollar a nuestro país. Éxitos y a emprender.